que plantea una pregunta en el bloque anterior, pero bueno, arranquemos, no me acuerdo cuál era. Y no tuve COVID. Ah, no, sí, ya me acordé, gracias. El tema de por qué a veces se mezclan en una misma plataforma reivindicaciones que tal vez no estén en la mira o en las inquietudes de la gran masa o la gran mayoría de los afiliados, ¿no? O tal vez sí, no lo sé, pregunto. Y pienso concretamente en el caso de estos docentes. No estamos hablando solo de los 15 de San José, también puedo citar, por ejemplo, la comisión investigadora al sindicalista de FENAPES. No, la comisión investigadora no es a sindicalista de FENAPES. El Parlamento no tiene atribuciones para investigar ningún sindicato. El Parlamento tiene atribuciones para investigar la administración y ver si la administración cumplió o no por los procedimientos administrativos. Yo no me puedo parar de primaria y irme porque me dio las ganas. Me tiene que autorizar una jerarquía. Entonces, miren que ahí con los titulares se mezcla todo. No, pero ayer, por ejemplo, la patronal del taxi, la patronal del taxi no adhiere al paro. ¿Y desde cuándo la patronal del taxi? Los dueños de los taxis adhirieron a los paros. Entonces, esos no son comunicados. Eso es generar confusión. No sé si a propósito, espero que no, pero a generar confusión. La patronal del taxi labura. Como los dueños de los comercios abren sus comercios. No, está clarísimo lo que usted plantea, que es a la administración, estamos de acuerdo. Pero mi pregunta va por el lado del apoyo o no, eventual, a este dirigente. Yo le voy a explicar cómo es la licencia sindical en todo el mundo. 1 hora por trabajador afiliado o media hora por el conjunto de los trabajadores de la rama. Así se libera sindicalmente en el mundo. La educación, en el caso de la FUN, tiene 20.000 afiliados, o sea que tendría que tener 10.000 horas libres. ¿Sabés cuántas toma? 600. Entonces, cuando nos dicen de abuso, le digo abuso, la laraila. Pero en el caso concreto... En el caso de FENAPES, porque enseguida te voy a llevar a FENAPES, tiene 7.500 afiliados. Podría tener 3.750 horas o, de cualquiera de las maneras, 3.750 horas. Toma la mitad. Sí, pero supongo que son horas por titular, no horas, uno que pueda tomarse todas las horas del resto. Horas para el sindicato. El sindicato ¿Las puede tomar uno solo? Bueno, las 7.000 no, pero puede tomar la carga horaria que tiene, un poco menos, un poco más, de acuerdo a las necesidades. Porque, por ejemplo, no se puede pensar que haya un presidente de una central sindical cumpliendo las 6 horas y media en primaria y después yendo a cumplir las tareas en el movimiento sindical, porque no habría movimiento sindical. ¿Y se puede evocar la utilización de esas horas para trabajar para un convenio que no aparece o que por lo menos no dan crédito? Eso es lo que están investigando. Yo parto de la base que la OIT lo que dice con claridad es que la administración tiene que dar la cantidad de horas sindicales por los mecanismos que entienda pertinentes para poder cumplir la totalidad de las actividades sindicales de acuerdo a los convenios 87 y 98 que acá el doctor maneja perfectamente. Entonces, si el mecanismo fue 70-10, será 70-10, habrá que analizar si hay un mecanismo mejor. Pero lo que no se puede partir de la base de lo que hay es un abuso de la utilización de horas, porque es una gran falacia que va a quedar demostrada en esa comisión. Y firmamos un convenio a la baja queriendo firmarlo a la baja. Los sindicatos quisimos firmar un convenio de pocas horas liberadas en la educación por el compromiso de que la mayor parte de los maestros y los profesores estuvieran en las clases. Entonces no se nos puede decir están abusando de algo que nosotros mismos firmamos en relación a tener menos que otras ramas de actividad. No se está generalizando, se está investigando aquí. No, pero por mí que investiguen, yo le contesté a Schipani, por mí que investiguen, está perfectamente bien. Yo le contesté, porque además lo estimo, le tengo aprecio y tenemos respeto uno por el otro. Le dije, si hay una investigadora, lo que pasa es que las investigadoras en el Uruguay empiezan diciendo, este es culpable, luego voy a investigar. No empiezan diciendo, voy a investigar porque hay una serie de hechos que no suenan con la realidad. Primero, decretan la culpabilidad y luego investigan. Pero en la misma medida en que no se debería... Con la vivienda sindical, ¿te acordás que yo vine acá lleno de papeles? Pero de la misma manera que no se debería dar por sentada la culpabilidad previa a la investigación, ¿por qué sí la defensa previa a la investigación? Yo las doy porque los conozco. Bien. Yo espero que la comisión investigue y deje claro, pero yo los conozco. Con Marcel particularmente tengo más diferencias que coincidencias a lo largo de la vida entera. No de un pedacito de mi vida, de la vida entera. Pero sé que su actividad, cuando se va de licencia sindical, va a cumplir actividad sindical. Bien. ¿Me explico? Entonces no es un problema de coincidencia. Yo no integré nunca una lista sindical con Marcel,
Nunca integramos un Congreso posiciones similares o documentos similares. Lo que defiendo es la actitud de un militante que, equivocado o acertado, cumple tareas sindicales en las horas que libera. ¿Me explico? Panelistas. Me gustaría, porque uno de los asuntos que... Bueno, hay dos asuntos sobre los cuales me gustaría conocer tu opinión. Uno que es el histórico cada vez que los trabajadores organizados utilizan su histórica herramienta, que es el paro. Enseguida, casi inmediatamente, será útil, no se puede ser más creativo, no puede haber otra herramienta, no puede haber otro mecanismo que no perjudicara a los propios trabajadores. Bueno, en fin, sobre ese asunto, en este contexto, me gustaría saber cuál es tu opinión. Y la segunda tiene que ver, enmarcado en la emergencia sanitaria, un problema que surgió como gravísimo, por lo menos desde mi perspectiva, y era el riesgo que, por el paro, hubiese personas que no se pudiesen vacunar. En ese sentido, ¿qué información tenés cuando ha transcurrido ya Los vacunatorios estaban llenitos, ¿no? Bueno, Yo me encargué de visitar vacunatorios, le pedí a mi compañera que fuera a otros. Por lo que me dicen los compañeros de la salud, se está vacunando al mismo ritmo que se vacuna todos los días. Hay que saber que no se vacuna la totalidad de los agendados diarios, se vacuna un porcentaje menor, producto de que en ese periodo cayeron en la enfermedad, o tienen otra enfermedad, o sencillamente se les ocurrió no ir. Aparentemente va en la misma dirección, pero no se olviden de algo. Decidimos no parar ningún ómnibus de CUSA, que es la línea de Montevideana más importante. Decidimos que hubiera transporte de todo tipo para llegar a los vacunatorios. Y la gremial del taxi puso taxis a rolete para que hubiera hoy. Entonces, tuvimos la seriedad y la responsabilidad de que la totalidad de los vacunatorios con guardia gremial hoy estén abiertos. Esto, en vez de saludar, se coloca en riesgo. No, vayan a los vacunatorios y mírenlos. De todas maneras, esa solución, Fernando, no fue fácil de encontrar la síntesis dentro de la interna de los trabajadores, ¿Cuándo fue fácil? Pero más difícil es el gobierno. Reagendó el 1 de mayo. Cuando me dicen no se podía reagendar, ¿cómo no se podía reagendar si tuvieron la capacidad de reagendar el 1 de mayo? Por decisión del gobierno, no por petición sindical, ¿eh? Entonces se podía reagendar. Aún así, nosotros nos comprometimos a tener todos los vacunatorios abiertos, incluyendo los que funcionan adentro del local sindical. Bien. Y están todos abiertos, del primero al último, ¿eh? Y lo otro, que la herramienta es mala, desgastada, que no sirve. Bueno, cuando cobren el salario y lean asignaciones familiares, aguinaldo, salario vacacional, 8 horas de jornada, horas extras, la herramienta sirve. Siempre sirvió y siempre va a servir. No tiene resultados inmediatos. Nada tiene resultados inmediatos. Ninguna lucha tiene resultados inmediatos. Un acuerdo que comenzamos en el 2002 sobre la regularización de 3.000 auxiliares de comisión de fomento que trabajaban en comedores escolares y que eran contratados, miren esta barbaridad, por padres y directores de las escuelas, fueron regularizadas casi 15 años después. Si hubiéramos abandonado esa pelea, si no hubiéramos parado por esas compañeras, seguirían estando en esa situación tan desastrosa de tener un salario la mitad del que se trabajaba en primaria y una jornada laboral más extensa. Bueno, las luchas pagan con el tiempo. Fernando. Bueno, Otra vez, Victoria. Pero Fernando no habló. Ah, no, yo soy Fernando. Ah, somos tocayos. Tocayo. Un buen nombre porque homenajea a Morena. Sí, yo lo tenía más lo valorizaba más por el lado monárquico, pero más que por Morena, pero por Fernando V, ¿no? Pero, no, yo, Pereira, para centrarnos un poco, ¿no? El paro es contra el hambre, la desigualdad, por la vida, el trabajo y el salario. Es amplísimo, ¿no? Es como cazar perdices con perdigones. Tiran y en algún lugar el pichón va a estar. Pero está. El derecho al paro, absolutamente. Yo lo primero que reivindico es que para mí es un paro, yo lo decía esta mañana en la radio, para mí es un paro interesante, porque es un paro con más libertad que en otras ocasiones, porque es un paro donde rige uno de los artículos de la LUC que habilita a la gente a ir a trabajar si quisiera, sin que nadie se lo impida a través de un piquete. Para mí es un paro con una bocanada de oxígeno, de libertad un poco más importante que en otras ocasiones. Pero es el segundo paro que el PIT-CNT aplica contra el gobierno de la calle. Y obviamente el derecho, lo voy a decir yo, que tienen el derecho, está consagrado en la Constitución de la República. Un gobierno que hereda un déficit alto, que a la semana de estar en el gobierno le cae una pandemia, que hereda 300.000 pobres, que hereda un 20% de pobreza infantil, que hereda a 200.000 personas viviendo en asentamientos,
que hereda 50, 60.000 personas en el seguro de paro. O sea, un gobierno que arranca el 1 de marzo con una situación que no era la panacea y hoy se cayó todo a pedazos, ¿verdad? Eso es una precisión que yo quería hacer. La otra es que a la semana de estar en el gobierno, o a los 10 días, o 12 días, porque fue el 13, aparecen los primeros casos y se empieza a desatar la pandemia en Uruguay. A la semana de eso, el PIT-CNT estaba caceroleando contra el gobierno. A la semana. Hacía menos de un mes que estaba el gobierno y ustedes estaban caceroleando. Es un apunte que vale la pena recordarlo. Pero antes de seguir, ¿hay alguna reflexión sobre ese recuerdo que déjame terminar. Lo que pasa es que está terminando. Termino. Bueno, Porque las herencias en general tienen cosas buenas y malas. Pero déjame terminar. Porque heredó un Panseival, heredó de 40% de pobreza, 9% de pobreza. Quería una referencia si habían hecho una autocrítica de ese caceroleo, ¿no? Pero los números, la herencia, los detalles que yo le doy son datos irrefragables, ¿verdad? Y los que yo les voy a dar también. No, pero estos son irrefragables, ¿sí? Sí. Cierto. Después Bueno, usted un poco tendrá... exagerados algunos, 17% era la pobreza infantil, usted la marcó en 20, 20 es ahora. Creo que era del 19, que llegó al 19. 17,8%. Bueno, 18. Bueno, redondeando. Está. Pero Póngale. redondeando 20, se la doy, que son 30.000 niños, ¿no? Bueno, se la doy. 19 en vez de 20, correcto. 17,8 o 10... Está, no importa. Es una... Quizás en el número de gente en el seguro de paro tampoco sean 60.000 o 50.000, en ese momento no sé cuánto eran, pero había una cantidad de gente en el seguro de paro y venía creciendo el número del seguro de paro. No importa, a donde quiero ir. Después vino la discusión de la ley de urgente consideración, en la cual el PIT-CNT también estuvo activo en contra. Después vino la discusión del presupuesto, en la cual también el PIT-CNT, los sindicatos, sobre todo los públicos, estuvieron activos, movilizados, con varias movilizaciones. Después vinieron las marchas tradicionales que fueron apoyadas por el PIT-CNT. O sea, una actividad bastante intensa para defender intereses comunes que poco tenían que ver con los intereses reales que tenía la sociedad en ese momento, que era una pandemia que estaba complicándose. Pero llegamos, y por eso yo le decía que para mí, yo no creo que este paro sea por la LUC. Creo que es mucho más que por la LUC. Este paro es contra el gobierno. Obviamente es contra el gobierno. La LUC, es una opinión. Después le voy a hacer una pregunta. Ay, bueno, entonces apurate, porque Sí, si porque no hay tiempo para todo. todo el programa se va a pasar. ¿Quiere hablar usted? Yo le cedo mi tiempo. Le cedo mi tiempo. No lo perdamos, por favor. Bueno, lo que pasa es que si no nos podemos expresar es muy difícil. Entonces, bueno, voy a ir a la pregunta directamente. Voy a terminar con el concepto de que el paro es contra el gobierno. Es más, hicieron paros en otras circunstancias. Cuando podía ser gobierno, hicieron paro por las dudas contra el neoliberalismo en otros momentos. O sea, es claramente una posición contraria a cualquier cosa que haga este gobierno. No importa lo que haga, salvo que hagan lo que ustedes quieren. Si hacen lo que ustedes quieren, vamos arriba. Que es parte de eso, porque parte del capricho, decir, no, si no reducen la movilidad y no dan una renta básica, nosotros esto no lo apoyamos. No lo apoyamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Ahora, yo quiero ir a la LUC, porque la LUC, obviamente que para mi criterio, intentar derribar 135 artículos de la LUC es intentar derribarle la columna vertebral, una pata importante de la columna vertebral del gobierno. Entonces yo voy a preguntar, y termino con esto, para no poner nerviosa a la señora Andreoli. ¿Alguien está en contra de esta victoria? No, la señora Andreoli, que es la que me pidió que hablaba mucho. ¿Alguien está en contra de mantener los antecedentes a menores que hayan cometido homicidio? Pregunto a los oyentes y le pregunto al PIT-CNT. ¿Está en contra? ¿Alguien está en contra con la ampliación de la legítima defensa? ¿Alguien está en contra? El PIT-CNT sí. ¿Alguien está en contra de que los jóvenes puedan alquilar sin garantía, que es una limitante? El PIT-CNT está en contra y le pide la firma. ¿Alguien está en contra de la portabilidad numérica? El PIT-CNT está en contra. ¿Alguien está en contra de la regla fiscal? El PIT-CNT está en contra. ¿Alguien está en contra de que se regulen los precios de combustibles por el precio del petróleo, si sube o baja? El PIT-CNT está en contra. Y podría seguir. Por la inclusión financiera, ¿alguien está en contra de que le paguen en efectivo, que tú puedas elegir si le pagan en efectivo en el banco? El PIT-CNT está en contra. ¿Alguien está en contra de que se agilicen las adopciones? El PIT-CNT está en contra. Por todo esto lo están invitando a firmar hoy. El PIT-CNT está en contra del gobierno, no de estas cosas. Es mi opinión. Y le pregunto, ¿el PIT-CNT está en contra de todo esto?
No, como usted lo plantea, es estas 10 cosas que yo le acabo de decir, ¿está en contra? del siglo IV. ¿Cómo? Del siglo IV, antes de la civilización, cuando la gente hablaba racionalmente. El PIT-CNT está a favor de defender a Antel, está a favor de defender a Antel. Y eso es portabilidad numérica. El PIT-CNT está a favor de que la gente cobre por débito para que no le paguen en negro, está a favor de que no le paguen en negro porque la plata en la mano lo que genera es que los patrones paguen una parte del salario en negro, como se ha demostrado a lo largo y ancho de todo el país. Está diciendo un disparate. Déjeme terminar. No, ¿por qué es un disparate? Porque es un disparate, porque usted está poniendo cosas que la ley no dice. ¿Cómo no? En ningún ¿Usted lado, cree que un trabajador... en ningún lado habilita que le paguen Escúcheme en que negro. yo lo escuché media hora. No, pero en ningún lado habilita escúcheme, media hora no, 5 minutos. Yo le escuché media hora a usted. Pero a mí me invitan, ven, una vez cada tanto usted viene todos los días. Señores, usted por acumula favor. 500 A ver, horas. A mí me invitan a opinar acá, y yo es lo que estoy haciendo. Déjalo que pero responda. ¿le y en todo pagarán caso o no le después se puedo puede- entrar? Bueno, gratis, pero que no Eh, disfrace. Porque... a ver. No, el que disfraza es usted. No, yo no disfracé. acá ¿Disfraza está. sí? Refúteme Usted, estas 10 cosas que le se acabo lo de estoy decir. haciendo, pero no deja. Déjalo Pero como terminar, no me deja a mí, Fernando. no deja a nadie, digamos. Es Después, parte de su si estilo. no te cierra, ahí sí lo podés Las comentar. partes y las pero veces que veo el programa es parte de tu estilo. No Admito perdamos que debe tiempo, dar, Pereira, por favor. debe dar rating, si no, no lo invitarían más. Responde. Pero lo que yo le estoy diciendo es, lo que estamos protegiendo en el tema de la adopción es que se cuide a los menores y sobre todo evitar la trata. Y hay informes de UNICEF y de otras organizaciones vinculadas a la minoridad que han sido críticos. En el tema de la libertad de huelga, señores, han recibido críticas de la OIT en el propio Parlamento, con la presencia del PIT-CNT, adelante de los parlamentarios. Hicieron caso omiso a las críticas de ¿Los piquetes? ¿La OIT? Sí. No, sobre la ocupación. No, sobre los piquetes también. ¿La OIT? Yo le mando luego el informe, pero se lo puede mandar Penadez, se lo puede mandar lo que pasa que no, lo que pasa el que es muy intendente difícil. de Rocha, que fue quien presidió la comisión, el informe negativo que tuvieron de la OIT. Entonces, si se quiere debatir con la LUC, yo he aceptado todos los debates de la LUC. Bueno, se referirá a los ¿Sabe? piquetes que impiden que vayan a trabajar los que quieran trabajar. Pero, ¿qué dice la LUC? Lea el informe de Piquete y va a ver que tiene condena de la OIT. Pero no me crea a mí, devuelvo a decir, vaya a las actas del Parlamento el día que el PIT-CNT fue a la Cámara de Diputados y va a ver la exposición sobre Piquete que hizo la OIT y la enorme crítica que hubo. Ahora, nosotros hemos aceptado de los canales de televisión la invitación a debatir todos estos temas. ¿Saben quiénes nos han aceptado? Los que votaron la ley, en 90 días, los legisladores y los ministros. Ningún debate, ninguno. Miren que los han agendado, me han dicho la fecha y se suspenden el día anterior. ¿Por qué? Porque no quieren debatir el contenido. ¿La OIT porque en el recomienda mantener contenido... el equilibrio? La OIT Bien. Es otra cosa, usted está hablando de un artículo, yo estoy hablando de otro. No, me estaba hablando de la OIT recién. De los piquetes. ¿De los Vio piquetes? que yo le insistí. ¿De los No, piquetes? los piquetes, la OIT, de acuerdo a cómo quedó el artículo de la LUC, dice que violenta la libertad sindical. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El abogado acá lo sabrá porque hace seguimiento de estos temas, o hacía seguimiento de estos temas laborales. Entonces, hay cuestionamientos a la LUC que son de fondo. Uno es la forma de cómo se legisla. Hace muy poco tiempo, Victoria, en el Parlamento uruguayo hubo un estudio, un acuerdo entre el Parlamento uruguayo y la Facultad de Ciencias Sociales, en particular del Instituto de Ciencia Política, para analizar cuáles eran las mejores maneras de legislar. La que salió de peor calidad democrática son las LUC y particularmente las denominadas ley ómnibus porque son abarcativas de estos temas. Claro, podrán pensar ahora que todos los psicólogos, sociólogos, expertos en ciencias sociales son parte del entramado comunista mundial. Pero la verdad es que son cientistas sociales, que estudian procedimientos y que llegaron a esta conclusión. Como el compañero es doctor claro. en Derecho y Pasa que Ciencias también Sociales. desde esa lógica uno podría llegar a decir, bueno, pero está el gobierno, que además había anunciado la LUC, fue votado por, en coalición, por la mayoría que evidentemente quería que los cambios tuvieran el tratamiento de urgente como se planteaba en la LUC. Está bien, ¿no? el gobierno pudo hacer lo que hizo. De hecho, Bien. ¿quién lo impidió? Ahora, hay un mecanismo constitucional y legal en el Uruguay por el que hay que juntar 700.000 firmas, escuchen este tamaño, que permite derogar leyes. Y en Uruguay se han derogado en el 92 las empresas públicas y por suerte Antel es uruguaya y por suerte tenemos la banda ancha mejor de América Latina y eso también lo heredó el gobierno uruguayo. Por suerte tenemos cableado donde están los más ricos del Uruguay, pero también donde están los más pobres. Por suerte tenemos internet en las plazas, en las escuelas, en los liceos, y eso también es una herencia. Por suerte cada niño tenía una computadora y pudieran estudiar. Entonces las herencias, las buenas hay que nombrarlas también. Bien. Y también las malas. Sí. Un déficit importante,
una circunstancia que no se logró abatir. A usted, pero vos me escuchaste, el último acto, el 1 de mayo que yo hablé, critiqué la pobreza infantil que había en el Uruguay con 17.2%. O sea, que no es que hoy estoy criticando la pobreza infantil y mientras gobernaba mi amigo Tabaré Vázquez, no lo hice, porque lo hice. Y el último año de Tabaré Vázquez le hicimos un paro general y posiblemente a Tabaré Vázquez le haya dolido igual que le duele a la calle. Ahora, ¿vos escuchaste alguna vez a un presidente o a un ministro de Trabajo estar de acuerdo con un paro? Yo nunca escuché, ni acá ni salvo Valle y Ordóñez al principio del siglo pasado. Entonces, digamos... Fernando, que queda muy poquito y quiero que todos puedan queda como media hora, ¿no? No, ni tanto. No, Soy optimista. yo quería comentar lo siguiente. Primero, Usted se tiene que ir, no se haga el vivo, ¿eh? Yo parto de la base de que parar es un derecho y protestar es otro derecho. Y que hay suficiente situación de crítica en un segmento de la población, no todo obviamente, que tiene ganas de protestar efectivamente porque hay cosas injustas que están ocurriendo. Pero a mí me interesa mirar un poquito más allá y agradecer al PIT-CNT de que colocó en la plataforma a último momento, según escuché en la conferencia de prensa que hizo en el día de ayer, que colocó, por ejemplo, el tema que considero gravísimo del puerto de Montevideo, entregado a un monopolio extranjero por aproximadamente 12 o 15, 14 gobiernos que vendrán. O sea, entregar el puerto de Montevideo, que históricamente ha sido un factor, ¿no?, de lucha, todos lo conocemos, la historia de Puerto de Montevideo versus Puerto de Buenos Aires, histórico, entregado a un monopolio mediante un decreto que ni siquiera es constitucional, porque ese monopolio en todo caso podría haber sido de carácter, digamos, no legislativo, es decir, debería ser una ley. Sin embargo, nadie dice nada, la gente se ha callado, así que celebro que el PIT-CNT también se preocupe de esas cosas, que hacen el futuro, no mío, porque yo me voy a morir dentro de esa fecha, pero mis nietos vivirán, mis bisnietos vivirán, y yo espero que el Uruguay progrese y el Uruguay avance, y por lo tanto se me ocurre que todo lo que es una mirada estratégica de futuro para mí es importantísima. No solamente ir hacia atrás, hacia lo que está pasando, que está mal, sino también ver hacia dónde va el Uruguay. Y si vamos en concreto a medidas del país, yo le pregunto al PIT-CNT, si alguna de las medidas que está tomando el gobierno hoy, porque ya vamos, lo de la herencia maldita ya fue, ya vamos 1 año y 3 meses, van a seguir cobrando la herencia maldita dentro de 5 años lo mismo. ¿Qué no te medidas, la pandemia, ¿no, Selva? ¿Qué medidas tiene? Se debe la arena, se debe la regasificadora, se debe guita sobre todavía, la pandemia estoy en contra de las medidas que tomó el gobierno cuando le dio la espalda a los científicos. El 7 de febrero le dio la espalda a lo que se venía, que fue anunciado. Invito a todo el mundo que lea el documento. Al tema, Selvita, no, pero como me dijiste lo de la pandemia, fuiste tú la que me sacaste sí, pero la pandemia. Fuiste tú el que lo dijiste. Por supuesto, yo estoy en porque contra. no me parece que así que sea, también en eso creo que el paro también es un problema. Señores, momentito, Bueno, estamos hablando del paro quiero general. hacer la pregunta. Y si yo hablé de la pandemia fue porque no me parece justo ni honesto intelectualmente decir, pasó 1 año y 3 meses. Epa, y pandemia. Pasó no 1 es año lo y 3 mismo. meses. Pero otro dato que me gustaría... Pero la pregunta pregunta que yo iba a hacer era esta. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro. Era, ¿qué iniciativas o qué perspectivas ve el PIT-CNT del gobierno en torno a la reactivación económica que permita asegurar que las más de 10.000 empresas que se fundieron y que cerraron y más de los 60.000 trabajadores que perdieron un empleo, ¿qué perspectivas le ve al proyecto país que tiene hoy el gobierno? Para tratar de contestar todas, el paro es contra falta de políticas del gobierno. Nosotros no disfrazamos, es una crítica al gobierno uruguayo. Clarísimo. Entonces, es más claro lo que decís vos que todos los inventos que están armando, los que dicen es por la LUC, es por la agachada, es porque quieren dar una vuelta a Carnero. No, es porque no compartimos las políticas que se han desarrollado en materia económica para atender los sectores más desfavorecidos es por del todo. Uruguay. No es por todo. Es por la LUC también. Déjeme decirle Pero es a mí, por la LUC también. Usted déjeme a mismo mí lo dijo. decirle por qué. Pero no es por la LUC también. Yo ya le expliqué que por la LUC juntamos firmas todos los días. Pero también hace dijo 6 por la meses. LUC.
Hoy lo dijo. El Es paro un diálogo solamente. también es por la LUC, lo dijo hoy. Yo agradecería que tú des una respuesta a lo Entonces, punto segundo. ¿Y por qué se incorporó No hay que lo del ocultarse. puerto? ¿Qué tiene que ver? Porque finalmente la calle sabe cómo pienso yo. Y yo sé cómo piensa la calle. Y yo a la calle lo respeto. Y él sabe que lo respeto. Como respeto a mi amiga Beatriz Argimón, que se calientan cuando veo a mi amiga, pero la conozco hace 40 años. Tengo afecto personal. ¿Por qué lo voy a ocultar? Yo no oculto a mis amigos, piensen lo que piensen. Tengo cantidad de amigos que piensan diametralmente distinto a mí. Y los quiero a morir. Entonces, lo que no deberíamos confundir son afectos con posiciones políticas. ¿No? Porque hay que separar. Yo creo que al gobierno le ha faltado posición activa en materia de empleo, salvo una, que fue muy acertada, impulsada por el ministro Mieres, que es la de los seguros de paros ampliados a 21 meses con la firma sola del ministro. Y yo lo aplaudí de pie. Y no me parece que es muy positivo los 15.000 jornales solidarios, y ojalá se pudieran construir 60.000, 70.000, 80.000, pero es positivo. Es realmente positiva una cantidad de medidas sobre la duplicación de la tarjeta Uruguay Social y asignaciones familiares, pero es insuficiente para esos hogares. No es que nos pongamos dos orejeras y no miremos lo que hace el Poder Ejecutivo, porque ha tratado de tener algunas medidas. También en un país que tiene mucha protección social. Eso es verdad, porque tiene el instrumento del seguro de paro, el instrumento de la asignación familiar. Con un dedo el gobierno uruguayo puede tomar decisiones de política que en otros países del mundo no se podrían tomar. Ahora bien, le faltó acelerar la inversión pública, le faltó acelerar las compras públicas para que los uniformes de los policías, de los militares, del cuerpo médico sean compradas en industrias nacionales y eso favorezca el empleo nacional sin que signifique ni sobrecostos ni baja calidad. Le faltó generar alguna política vinculada a la compensación social, me refiero a un salario básico de emergencia, y eso es endeudamiento, no hay duda, pero Uruguay tiene condiciones para endeudarse. Y me parece a mí, pero esto sí, paso acá sí a una opinión personal que no tiene nada que ver con la opinión del PCNT, aunque en una parte sí, que debería haberse tomado una restricción de la movilidad en el mes de febrero, cuando lo indicó el GACH, con 3 semanas de ir a marzo 2020, cuando te dicen no están claras las medidas, están más claras que el agua. Había que cerrar la actividad pública, había que generar condiciones para que no tuvieran los bares abiertos, había que generar condiciones para que no hubiera espectáculos públicos y habría que exhortar a la sociedad a quedarse en casa. Y eso tiene un costo económico, no hay duda, porque hay que subsidiar sectores, hay que subsidiar trabajadores que se queden sin ingresos. Ahora, prefiero ese costo que la pobreza me aumente en 100.000 uruguayos. Fernando, ahora, es una posición política. Tenía que ir a la I-20. Bueno, pero... ¿Puede quedarse un poquito más? Claro, y no voy a dejar a mi amigo está, gracias. No puedo, pero no voy a dejar a mi amigo. Por eso, lo conozco hace mucho tiempo y nos hemos respetado tanto tiempo que no voy a ser irrespetuoso hoy. Gracias. Pero le avisaba porque usted había dejado las directivas de que I-20 se tenía que ir. Por eso, dale, Pablo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Igual la cosa no viene tan sencilla. Se acabó demasiado dulce, ¿no? No, lo conozco hace muchos años, Fernando. Fernando, voy a limitarme a hablar de lo que es la jornada de hoy, el Día del Paro, ¿no? Porque hemos hablado de tanta cosa que no nos daría el programa, se tiene que quedar hasta el viernes. Hay un informe reciente, que capaz que lo conocés, me imagino, de la ONU, de la Comisión Económica, que habla de que en América Latina, no solo en Uruguay, en el 2020 se han perdido casi 3.000 millones de empleos. 3 millones de empresas han cerrado, con lo que repercute en los empleos. O sea, que no es un tema solo de Uruguay, independientemente de las políticas que se hayan tomado en diferentes gobiernos, sea México, sea Colombia, sea Uruguay. Se habla del paro también de que no se dio una inyección económica por parte del gobierno como de repente se desea, o hay un enfoque de la política económica diferente por parte del PCNT. Y se ponen de repente algunos ejemplos que lo hemos tenido acá, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. Alemania ha integrado 80.000 millones de euros y aún así tiene grandes problemas económicos. O sea que de repente capaz que esa no es la solución. Pero vamos a ir a números objetivos, y esa es la pregunta que te voy a hacer para redondear un poco, porque sé que estás complicado con los tiempos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en marzo del año 2020, la tasa de desempleo era un 10,5%. Hoy en abril es un 9,7%. ¿Cuál fue la variable tan grande que hay? ¿O por qué ustedes dicen que hay más desempleo que lo que por el existió número antes de activo. marzo? Es por el número activo, pero eso Bueno, vos lo sabés igual que yo. Está bien. ¿Y la otra? Y el desestímulo a buscar empleo en un lugar donde no los hay. Bueno,
Y tiene otras vetas también, que no va el tiempo. Pero digo, los números son estos. Y la otra pregunta que te quiero hacer. Después del último paro que hizo el PIT-CNT con reivindicaciones que eran similares a las que tenemos al día de hoy. Hoy en día la aprobación del presidente continúa en un 60%. Perdió un par de puntos, pero continúa en un 60%. ¿Por qué pensás que de repente la gran mayoría de los trabajadores continúan en contra de esta política económica cuando la gran mayoría de los trabajadores es que también da la aprobación de este 60%? Yo tengo la suerte, o no sé si es la suerte, pero para mí sí, que soy conocido o amigo de la mayoría de los encuestadores de Uruguay. Una cosa es la aprobación al presidente y luego otra cosa muy diferente, la aprobación a las políticas. Pero vos sabrás que la política... Si medís empleo, si medís pobreza, la aprobación del gobierno es baja en relación a la imagen del presidente, que todos notamos que es un presidente que tuvo que naufragar en el medio de una pandemia. Eso nadie lo discute, como todos los presidentes del mundo. Pero es el que maneja la política económica sin del duda, país. Independientemente que se me diga Arbeleche, el que toma la decisión acá, y ya sabemos cómo es la cosa, es el presidente. Mire, Alfie en este país, igual que en su momento lo tuvo el director del OPP, tiene mucho peso y la ministra Arbeleche también. Dudo. Y ojo con subestimar la inteligencia de Alfie y de Arbeleche, porque terminamos otra vez subestimando quienes toman decisiones de política muy pesadas, ¿no? Pero el 60% de la aprobación... Tan sencillo como que fueron elegidos por el presidente, así que... No, pero además tienen peso político por sí mismos, ¿no? No es que Alfie estaba deseando ser director del OPP, digamos. A mí no me gustarán las decisiones que toma, pero son personas que tienen altos niveles de conocimiento. Digamos que parte de la política económica que toman es parte de su concepción. El problema es que no es compartible por mí. De repente ustedes están de acuerdo y lo apoyan, y una parte de la sociedad también, y otra parte no. Ahora, si hoy el PIT-CNT, este paro fuera insignificante y a nadie le importara, yo no estaría acá. ¿Me explico? Si nadie parara en el Uruguay, si ningún servicio se viera afectado, yo no estaría acá. Si ninguna persona hoy fuera a la caravana, que van a ver que es muy cuidada, no con todos los que quisiéramos que estén, porque lo que queremos es demostrar una señal de protesta, pero al mismo tiempo cuidar la salud. Ahora, yo te voy a dar un dato. Cuando dicen que el PIT-CNT es irresponsable, yo respondo con esto. El año 2020 fue el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. Y eso abarca los 15 años del progresismo. Entonces, a la respuesta, el PIT-CNT fue irresponsable en la pandemia, yo le digo, los números los desmienten. Mirá que yo jamás dije que el PIT-CNT es irresponsable con respecto a la pandemia. En el medio de la pandemia fuimos a negociar el convenio Puente. Pero lo que te digo doloroso, doloroso, fuimos a negociar el convenio Puente. Pero en el medio de la pandemia fuimos a negociar los seguros de paro extendidos, sobre todo para los sectores vinculados. Pero, Fernando, no me digas malo que fuiste a negociar, porque vos me empezás a decir lo que me dijiste a negociar y no me dejás preguntarte. Dale porque queda poco tiempo. Digo, a lo que voy. No, yo te estoy protegiendo de Victoria, yo qué sé. No, está bien. A lo que voy es, ¿cómo se explica que si la plataforma de este paro, que está perfecto que lo hagan, me parece extraordinario, es sobre la desigualdad, la pobreza y el desempleo, que la aprobación que tiene el presidente de la República hoy, que anda en un 60%, continúa de la misma forma desde el último paro general que se dio? Entonces, ¿cuál es la desconformidad tan grande que existe en la sociedad, ¿verdad?, que avale este paro? Y andá conmigo a la Feria de Piedras Blancas, vas a ver lo que te dice. Fernando, eso pasó siempre. Vamos juntos a la Feria de Tristán Narvaja y vas a ver lo que te dice la gente. Y vamos juntos a visitar Jardín el Hipódromo, juntos, no separados, vamos juntos. Pero eso pasó siempre. Vos me viste la otra vez recolectando firmas en Plaza Libertad. Sí, yo te vi. Y vos también. Sí. Los vi a los dos. Es decir, que yo no mando a hacer y me quedo guardado adentro de mi casa. Yo salgo a la cancha igual que todos. Todos los domingos voy a la Feria de Tristán Narvaja, la Feria de Colón, la Feria de la Ravide, y estoy de tapaboca y con doble tapaboca la mayor parte del tiempo. Lo que te digo es, yo te respondo es, una pregunta. Nosotros no paramos para que baje la popularidad de la calle, porque yo quiero que en este país haya partidos fuertes y organizaciones sociales fuertes, porque esa es la única manera de tener democracia fuerte. Yo no quiero partidos débiles, gobiernos deteriorados. Eso es un objetivo que yo no tengo. Una pregunta, yo sí tengo el objetivo de que la gente pueda comer, de que la gente tenga trabajo, de que la gente tenga buena escolaridad, de que los uruguayos más pobres puedan acceder a una escuela de calidad, de que haya comedores para todos los niños escolares. Yo eso lo quiero.
Capaz que no es un objetivo general. ¿Sabés lo que no quiero? Que unos pocos concentren 4.000 millones y muchas generaciones puedan vivir y otros no tengan para comer ese día. Eso no lo quiero, pero me imagino que no lo queremos la mayoría de los que estamos acá. No hace falta ser rico, más rico, menos rico. Digo, la concentración. Bill Gates dice, por favor, ¿cuántos quítenme. millones tiene hoy la caja del PIT-CNT? Pero le que estoy se diciendo, concentra igual dinero. ya le dije. Pero vio que la concentración termina siendo pero eso siempre ¿qué concentración parte va de a la ser? naturaleza. Pero escúcheme, ¿qué concentración va a ser? Claro, Sí. los balances hay que presentarlos en el... Ustedes tienen Pregunto. Mire, las Yo no tengo personerías nada. jurídicas en el Uruguay las tenía el Banco Comercial y el Banco de Montevideo. ¿Y sabe qué hizo? Los dejó a los zorristas en banda. La personería nuestra presenta mensualmente al banco los sindicatos que informes integran el financieros. PIT-CNT tienen No es que personería el jurídica. Uruguay es una república bananera. Gobierne quien gobierne. El Uruguay es serio. Sí. Entonces, dejémonos de joder con desacreditar las organizaciones, perdón la palabra, pero es así, con desacreditar las organizaciones serias de la sociedad. Dijo la personería nuestra, dijo usted. Tenemos que... Nosotros, la refiriéndose a mayor parte de los PIT. ¿Tiene sindicatos, personería el la PIT? mayor parte de los sindicatos tienen personería. El PIT-CNT El tiene- PIT-CNT, ni bien el Ministerio de Trabajo envíe el proyecto, ya le dijo al ministro Mieres que la va a presentar y pero con no gusto tiene, la va a por tener. favor. Pero no tiene por qué tener. No como PIT, pero muchos de los sindicatos Todos. que lo Los conforman sindicatos sí. tienen. ¿Se acuerdan cuando vine acá, Victoria, Sí, por el está plan de claro. vivienda Pero él es sindical? No del me PIT. contestaste lo Fernando Unido de Pereira. decenas de documentos. Bueno, 7 años después declararon en ese juicio de vivienda sindical que no había responsabilidad ni del PIT-CNT, ni de ninguno de los sindicatos, ni de ninguno de sus miembros. Pero ¿sabés cuántos titulares de diario con que había una estafa del plan de vivienda sindical nos tuvimos que comer? Ahora, cuando fuimos inocentes, 7 segundos. Entonces, y contesto esa pregunta. Sí, lo del puerto. Nosotros ahí hemos sido muy críticos sobre el tema de la adjudicación a Qatar Nativ por 50 años, sobre todo porque arma un monopolio en el puerto que desde nuestro punto de vista va a perjudicar y necesitaríamos en el Uruguay tener un debate sobre el tema. Probablemente en el Parlamento sería el lugar más adecuado y la sociedad podrá opinar y finalmente va a ser el gobierno el que va a resolver con su mayoría. Pero debería haber, Y sobre escuchar a las otras empresas que están en el puerto. Sobre el contrato. Tenemos ya que vieron cerrar, el señores. informe de Discúlpenme, Montecom, pero tengo que hacer ¿El la contrato pausa. UPM también? Tenemos que hacer Sobre todo lo que haya que una ver. pausa. Por eso digo que... Pereira. Solo te digo un Gracias. titular. Cuando UPM llegó al Uruguay, porque después nadie saca UPM de Uruguay, ¿no? UPM sigue armando la carretera ahí, sigue armando las vías y siguen dándoles garantías jurídicas para que se instalen. Todos celebrábamos que se iban a construir 8.000 puestos de trabajo. Bueno, se perdieron 7 veces lo que se construyó en UPM. Y las únicas zonas donde el desempleo bajó es donde se instaló UPM. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no paramos porque un día nos levantamos de mal humor. Paramos porque hay cientos de miles de uruguayos que están pasando mal. Pereira, muchas gracias por habernos A acompañado. las órdenes. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tendrán tiempo más que suficiente hoy no se podrá para poder quedar. debatir los panelistas. Gracias, ya venimos. entre el olvido